Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del ciclo Medicina de Familia. En esta ocasión dedicado a inteligencia artificial. Un nuevo invitado. Yo a alguien comentando he dicho un intruso, pero me han corregido. Es un invitado en la sesión. Por mi parte, nada más quiero agradecer a los que habéis hecho posible este ciclo, en concreto doctor Rafa Bravo y Vicente Baos, que no está Vicente Baos. Ha salido un momento. Deberíamos pausar hasta que llegara. Vale. Y por lo demás agradecer a las personas que se han prestado a llevar esta sesión. En primer lugar a la doctora Ruiz Iglesias, a la que tuve el placer de conocer hace muchos años, y que prestó un increíble servicio en el País Vasco como viceconsejera de Sanidad. Alguna gente pensaba que era la consejera, pero no, el consejero era yo. Y a Julio Bonís, aquí a mi izquierda, a mi derecha, y a Julio Mayol, y alguien más que debe estar por va a venir, ¿no? David Fraile tiene un vídeo, desde porque él está en Australia. Sí, no, creo que le dé tiempo a llegar. Hay más sesiones, este ciclo tiene más sesiones en el momento en que Vicente Baos y el doctor Rojo, Bravo, pongan en marcha el siguiente. Entre tanto, ellos ponen en marcha el siguiente de este ciclo. Hay otra iniciativa. Vicente Baos, estábamos esperando para empezar. Está dando largas. Hay otra iniciativa sobre atención primaria que está preparando otro pequeño equipo de médicos de primaria, la doctora Cristina Cámara, y que tiene ya una sesión para el día 17 de junio, justo dentro de un mes. Ya anunciaremos con tiempo. Y nada más por mi parte, creo que Rafael... Muy bien, nada más. Muchas gracias de nuevo y disfrutad la sesión. Bueno, hola a todos. Vamos a ver, de todos los que estáis en la sala, ¿podéis levantar las manos los que estáis directamente involucrados en el sector sanitario? Sois médicos, enfermeras, mayoría. Y de aquellos que estáis aquí, que os limitáis a ser pacientes. 1, 2, 3, 4, porque todos los demás, seguro que en cualquier momento, llegadas nuestras edades, vamos a formar parte de los dos grupos. Bien, como decía José Manuel, nosotros ahora vamos a abordar una sesión, pero una sesión dentro de un marco que denominamos el tema que va en torno a eso que llamamos atención primaria. Y lo único que yo quisiera hacer en esta brevísima introducción es enmarcar los dos ámbitos de los que estamos hablando. Estamos hablando de un ámbito profesional, que muchos de vosotros habéis formáis parte de él, un ámbito profesional que se rige, o debería regirse, por una serie de criterios: conocimiento, calidad en su praxis profesional, auditoría, evaluación, y garantizar que las decisiones clínicas que toma son la adecuada en el momento adecuado y al paciente adecuado. Y todo lo que no se consiga hacer así lo llamaríamos en términos de gestión un desperdicio. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos otro ámbito. Estos profesionales ejercemos un trabajo en una institución, en una organización. Como tal organización también debería responder a unos determinados criterios que diferencian lo que es la calidad y la no calidad en un sistema y en una organización, como son la eficacia y la eficiencia. Si la organización no es eficaz o no es eficiente, desde luego olvidaros de ninguna justicia social. De la misma manera, nos lleva a que ambas partes, en la simbiosis que supone la práctica clínica en el marco de una institución o una organización, debería de estar sistemáticamente auditada. ¿Y se audita en base a qué? En base a la definición de unos estándares que se pueden mover a través del tiempo, porque el conocimiento cambia, a través de unos procesos operativos que también deberían revisarse a través del tiempo, entre otras cosas porque los propios elementos tecnológicos tienen un impacto en los procesos y los pueden optimizar. Y eso
también debería ser susceptible a auditarse, a evaluarse, a tomar criterios y estar en un proceso sistemático y sistematizado de evaluación y de rendición de cuentas. Porque cuando nosotros hablamos de lo que es tener un buen servicio sanitario, estamos hablando de esas tres cosas. Profesionales que saben lo que hacen y lo hacen bien, a ser posible la primera. Instituciones que están permanentemente evaluadas para saber que lo que hace o lo que debería hacer se hace en los términos de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas que se debe hacer. Esto es un plano. Pero luego, y hoy, y en la sesión de hoy, introducimos otro plano más. Es un plano transversal, algo que es sencillamente una nueva tecnología. Punto. Es una nueva herramienta tecnológica, con un poder importantísimo, con un impacto y un potencial verdaderamente transformador, pero que es una herramienta. Y eso es el contenido de la sesión de hoy. Es decir, es esa interacción entre una praxis profesional, un entorno organizativo y una nueva herramienta. Y las preguntas, que si tenemos tiempo nos quedarán para el final, es en qué condiciones esa nueva herramienta tiene que entrar, penetrar o situarse en las decisiones clínicas y organizativas para que esa herramienta aporte el valor que tiene que dar y no se convierta en un factor de riesgo. Y yo creo que esta es la reflexión con la que tengo el enorme placer de compartir con tres personas, y además tres personas que tengo que decir, bueno, una de ellas es la que más que conocía, que es a Julio Mayor, con el que he tenido ocasión de compartir distintos foros, Julio Boniz, que está conmigo, y que tenemos en Australia a David Fraile Navarro, que está muy bien, le tenemos justo a mano. Bien, os voy a dar 4 claves nada más de cada uno de ellos y empezamos inmediatamente lo que es importante, que es su presentación. Julio Boniz es médico, máster en bioinformática y epidemiología, formó parte, creo Julio, si hay algo que diga correctamente ya me das con algo, formó parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y es director de Inteligencia Artificial y Big Data en CERNES CRO. Julio tiene un currículum de los que nos es más familiar o es más familiar desde la parte de un médico clínico cirujano que además hace cosas en el marco de un hospital, como ha sido director médico, está en el Clínico de Madrid, director médico, y lo que es su perfil en cuanto a en todos ellos, publicaciones, etcétera, investigación es enorme. Además, como hoy día tenemos acceso a todo esto, cuando queramos lo miráis, pero él sí quiere que insista en que ha estado y está en un marco de dirección de innovación y con un amplio espectro en lo que es la formación de los profesionales para prepararlos para este nuevo proceso de innovación sistemática que hay. Luego, si tú quieres añadir algo al respecto, me lo comentas directamente. Y David Fraile Navarro, que le tenemos en Australia y en un vídeo que nos ha enviado, experto en inteligencia artificial generativa aplicada al sector sanitario y a la agroindustria, investigación en salud digital, es fellow en el Australian Institute of Health Innovation en la Universidad de Sydney, y su foco es el impacto de la inteligencia artificial generativa en la práctica médica y la medicina familiar, y él es también consultor. Fijaros que hay una cosa muy interesante cuando hablamos de la inteligencia artificial, y es que desde sus orígenes la inteligencia artificial se genera con ingenieros, neurólogos, neurofisiólogos, matemáticos y filósofos como Bertrand Russell, cuando tenía que tener. Por lo tanto, estamos en un área emergente donde convergen y deben converger muchos ámbitos de conocimiento. Y yo creo que he dicho esto, y perdonadme si me he extendido más de lo debido, podemos pasar al jefe del vídeo, que nos lo va a poner. Bueno, vamos a poner el vídeo que nos ha mandado hoy Friday, que justo ayer por la noche lo cambió porque se enteró de que había muerto su mentor, Robert Lehman, que es un médico general británico, o era un médico general británico muy conocido porque hacía una sección con esa fina ironía británica, una sección de comentarios de artículos en el British Medical Journal, aparte de ser catedrático y muchas más cosas. Pues se murió y él quería empezar su charla diciendo un homenaje a Richard Lehman, que había sido su mentor en el campo de la inteligencia artificial.
Con lo cual el vídeo, la primera diapositiva, es un homenaje a eso. Zúrich, 2023. Un hombre de 63 años tiene una intervención para una ablación de una FA y al día siguiente tiene un episodio de visión doble. Llama a su cardiólogo y este le da una respuesta que en sus propias palabras es parcialmente incomprensible, pero bueno, le dice que es un efecto benigno del procedimiento. El señor no se queda contento y, bueno, pregunta a ChatGPT con la esperanza de decirle que, bueno, que se puede ahorrar la visita a urgencias. Y ChatGPT, de hecho, confirma un poco esto, le da una evaluación en sus palabras, es valiosa, precisa, comprensible, y el señor se queda en casa. Al cabo de 24 horas y tras 3 episodios, pues llama una ambulancia y, sorpresa, es un episodio de AIT. En Estados Unidos tenemos un niño de 4 años, lleva con dolores, con retraso en el crecimiento, ha pasado por 17 especialistas, ninguno les ha podido dar un diagnóstico claro de lo que ocurre, ¿no? Y la madre, pues ya desesperada, coge y pone todo el historial en ChatGPT. Y ChatGPT le dice que los síntomas son sugerentes de una médula anclada congénita. La madre pues lleva esto al neurocirujano, le hacen una prueba y se confirma. O sea, realmente tiene una intervención y el niño se recupera gracias al diagnóstico que sugiere la IA. Es la misma tecnología, son 2 casos. La pregunta no es si la IA va a estar o no va a estar, la pregunta es ¿qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con una misma tecnología que nos resuelve la papeleta y otra en la que nos refuerza algo que estaba realmente era incorrecto? Es lo que voy a presentaros hoy. Y la presentación la he llamado Encuentros en la tercera fase, lo que la IA generativa trae a la consulta. El guiño cinematográfico a la película de los aliens, que ahora están también en las noticias, tiene más recorrido el que parece, ¿no? Porque en esta antigua película, ¿no? nos describe 3 tipos de encuentros, ¿no? En los avistamientos, como el encuentro más lejano, ¿no? Los de segunda fase es cuando hay algún tipo de traza física, ¿no? Y la tercera fase es este tipo de encuentro directo, ¿no? Y yo creo que con la IA estamos bien entrados en la tercera fase. Bueno, ¿qué os voy a decir de la IA que no se haya mencionado ya, ¿no? Está por doquier, podemos debatir si es una burbuja, o si es un cambio irreversible, ¿no? En cómo trabajamos, en qué hacemos, ¿no? Hay estas preguntas, no digo que están resueltas, ¿no? Pero está un poco en la voz de todos, si todo esto es un espejismo, si es Dr. Google, si hay una burbuja. Yo creo que pues ni sí ni no. O sea, evidentemente hay hype, ¿no? Pero creo que también tendemos a sobreestimar de forma clara los cambios profundos que la tecnología hace, ¿no? Y es esta situación de que a corto plazo parece que no cambia nada entre hoy y mañana, y si miras en 5 años o en 10, puede que la situación haya cambiado ostensiblemente. Pues buscaba un poco datos, ¿no? Trayendo a esta conferencia o esta charla aquí en España. Pues parece que hay algo más que puro hype, ¿no? O sea, el 70% de los españoles que usa IA generativa pues hace uso para consultas en salud. Entonces, no es nada despreciable, va a ser una parte importante de la población, y a medida que la población pues envejece y se familiariza con la tecnología cada vez más, ¿no? Aquí es donde quiero ir un poco con lo de que la relación y
la diada médico-paciente ya no es una diada, sino va a ser una triada y va a estar ahí con o sin nosotros. Y creo que es importante mencionarla. Esta ola no la estamos liderando nosotros, la están liderando nuestros pacientes. Nuestros pacientes que exigen más conocimientos, exigen más diferenciales, que a veces quizá incluso pues han estado un poco dejados de lado por el sistema sanitario, ¿no? Entonces, seguramente no toda la información que reciben es correcta, ni está totalmente adaptada, pero los números hablan por sí solos. No podemos desdeñar esto como algo que no tenemos que abordar, ¿no? ¿Qué rastros, ¿no? ¿Qué encuentros de segundo tipo podemos ver con la IA, ¿no? Pues eso, deja trazas de todo tipo, ¿no? Desde los escribas que transcriben y toman notas por nosotros, los informes autorredactados, derivaciones, planes de tratamiento, el soporte a pie de guardia de buscar una información para la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, incluso pues actuando como una capa por encima de la medicina basada en evidencia, agregando fuentes de información con diversos productos o literatura médica básica que existen y que están apareciendo por doquier. Bueno, todo esto son cantos de sirena o realmente estamos aquí con problemas. Os voy a dejar este vídeo porque creo que define muy bien el momento. I don't know about other doctors out there, but for the first time these past few weeks, I am truly feeling that our days are numbered because of AI. And that is because at least my patients are coming in with very, very difficult questions. They're high level, very granular and nuanced type of questions that I've never been asked before in previous years. And they are coming in with way more knowledge about what's going on with them. And they are, I feel like, using that to at least kind of probe the doctor, at least me, about like how much they know. And I think they use like these questions to kind of gauge their competence, because they're using these AI chatbots to get a lot of base information that they would get from their doctor. So now they're entering the office visit with the next level of questions. And I just don't think doctors are going to be used to that, especially if you've kind of been coasting for a while, barely keeping up with your CME, or maybe you're not in academics and you're not constantly staying current. And no voy a parar aquí, pero creo que refleja muy bien, ¿no? Es este cambio de paradigma, este cambio de situación. Los pacientes llegan con preguntas mucho más específicas, ¿no? Esto del paseo en lancha de la consulta, de que iba a ser todo fácil y autorresuelto, pues cada vez va a ser más raro y cada vez vamos a tener una labor mucho más de interpretar, mucho más de poner en tela de juicio o valorar qué es lo que la IA nos dice, ¿no? Yo creo que estos fenómenos, o como lo hemos estructurado en nuestras publicaciones en el BMJ, con el Triadic Care, lo definimos de dos maneras, ¿no? Por una parte hay, yo creo que esta emergencia de triadas ocultas, esta aparición de esta IA que está en la consulta, pero no se reconoce, ¿no? El médico busca en su móvil de forma oculta algo en ChatGPT en una guardia. El paciente pues viene con un plan súper preparado que no sabes muy bien de dónde lo ha sacado, y yo creo que esto puede generar problemas, o está generando problemas, y sobre todo afecta directamente y muy claramente la relación médico-paciente. Yo creo que esto es lo que tenemos que abordar, ¿no? Lo que no podemos dejar de lado. Yo creo, pues aquí vemos dos casos, ¿no? Por una parte, aquí las noticias australianas, que mi doctor usó ChatGPT enfrente de mí, ¿no? Vaya escándalo, ¿no? ¿Qué doctor más malo? Por otra parte, pues bueno, en España, en Madrid concretamente, ¿no? En algún momento hace no mucho se empezó a pilotar esta herramienta que
de hecho, decía a los médicos y a los médicos de familia que usaran IA generativa directamente para diagnosticar enfermedades raras. Habrá que ver, bueno, pues sí, con qué nivel de éxito, ¿no? Pero bueno, España, en cierta manera, sí que es pionera en algunas de estas implementaciones y bueno, por ejemplo, en contenido etiquetado por IA, con las iniciativas en los diferentes sistemas sanitarios nacionales. Yo creo que no lo estamos haciendo tan mal, pero evidentemente las tríadas ocultas siguen apareciendo, ¿no? Y bueno, pues pasamos a esto, a los encuentros en la tercera fase, ¿no? Al contacto directo. Yo creo que esta tercera voz ya está aquí, ¿no? La lección no es si la IA está en la consulta, sino qué hacemos con ella, si la dejamos oculta, si la escondemos en un rincón como si no estuviera, o si permanece visible y la integramos. Yo creo que para mí esto es el concepto clave de lo que he llamado triadic care o atención triádica, es hacer este reconocimiento explícito de decir que la consulta ya no es una conversación a dos bandas, hay tres bandas, la IA está proponiendo algo, está actuando como interlocutor tanto del médico como del paciente, y va a ser en este tipo de relación, con este tipo de expertise o de conocimientos que ya no solo están en el propio médico, sino en esta generación de contenido o de razonamiento, si queremos ser más amplios, que la IA nos propone y que está proponiendo también a los pacientes. ¿Cómo integramos esto? ¿Cómo cogemos esta presencia, esta voz, este elemento y hacemos que actúe como algo integrador y no como algo pues que va a romper directamente la relación médico-paciente, ¿no? Este es el gran desafío que tenemos. Yo creo que la clave está en un cambio de rol, que de hecho creo que ya se venía produciendo. El rol del clínico, yo creo que esta especie de depositario el sumum del saber médico, ese rol se desplaza, porque ya no vamos a ser los únicos que podemos producir algún tipo de diagnóstico. Y vuelvo a decir, no voy a entrar si son correctos, si hay confabulaciones, si hay errores, que obviamente los van a haber. Creo que este cambio de rol, de hecho, no es nuevo. Esto viene pasando con la medicina basada en la evidencia, con Internet. El médico se va a convertir o va a volver a ser, mejor dicho, un intérprete de esta especie de razonamientos generativos que la IA nos va a traer, cuya verificación a veces no va a ser tan fácil y que vamos a tener que manejar en esta incertidumbre. Yo creo que en España, de hecho, tenemos un recorrido y un linaje importante en lo que se llama en filosofía la hermenéutica. Tenemos a figuras como Lain Entralgo, Diego Gracia. Yo creo que no hay una ruptura aquí, sino que hay una continuidad. Yo creo que esta hermenéutica, esta interpretación que los generalistas, de hecho, es gran parte de nuestra labor, es escoger esa incertidumbre, escoger ese millón de pruebas y informes de especialistas contrarios e integrarlos en lo que le pasa al paciente y en su narrativa. Es lo que creo que vamos a tener que hacer más todavía con la IA y creo que va a ser el rol clave que vamos a jugar y creo que, de hecho, los generalistas, los médicos de familia, podemos liderar en cierta medida. Yo creo que esta es la pregunta clave, entonces. ¿Qué significa el saber médico cuando va a haber información abundante o razonamiento abundante, pero la verificación de este razonamiento va a ser escasa? ¿Cómo nos enfrentamos a ello? ¿Cómo tenemos herramientas cognitivas para hacer uso de esa información? Quizá parte del trabajo va a ser
traer esas conversaciones con ChatGPT o con cualquier IA y traerlas en medio de la consulta, hacerlas visibles, y igual tenemos que charlar a tres bandas, no lo sé, médicos y así pacientes, pero creo que ahí está la clave en la verificación y en la interpretación de esas respuestas o ese contenido que va a ser cada vez más numeroso, cada vez más potente en cierto sentido, para bien y para mal, y que vamos a tener que lidiar con él. Yo creo que estamos entrando ya en esta tercera fase. Lo que queda, yo creo, abierto es cómo hacemos esta integración, ¿no? ¿Vamos a coger el toro por los cuernos o vamos a dejarla ahí en la sombra? ¿Va a quedar ahí como lo que consultas en el móvil de tapadillo? El paciente va a hacer sus batiburrillos en casa preguntándole cosas y vamos a hacer una especie de uso tapado y un poco pues desconfiado, ¿no? Desconfiado entre nosotros y el paciente, o vamos a intentar integrarlo. Yo creo que es el gran desafío para la medicina en este momento. Os dejo dos preguntas abiertas. Si la atención pediátrica ya está sucediendo, yo creo que ya lo está sucediendo, ¿cómo participamos de ella? O cómo la regulamos, ¿no? ¿Cuál es el rol del regulador? ¿Cuál es el rol que cada una de estas partes toma como responsabilidad en la consulta, ¿no? Y por otra parte, ¿no? ¿Dónde está esta línea entre la relación médico-paciente? La IA la extiende, la complementa o la sustituye, ¿no? Y en qué punto nos encontramos, porque quizá la balanza no va a ser siempre favorable al médico, quizá la balanza va en algún momento quedar desplazada en otro equilibrio, y cuál va a ser este, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. Gracias, Rafa, por la invitación. Si os ha gustado y queréis hablar, mandarme preguntas o contactarme para cualquier cosa que tenga que ver con IA, con investigación, os dejo mis contactos o los pedir a los organizadores. Muchas gracias y un saludo. Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos jubilados? Todos tranquilos, ¿no? Relajados. Es el único grupo que aquí está en un momento de cierta relajación. Bueno, bueno, vale. Bueno, vamos a ver. Lo que David nos ha ofrecido es un escenario que es dato. Este escenario va a ocurrir en el último congreso de la SEMI, la Sociedad Española de Medicina Interna. Yo tuve la ocasión de estar con el grupo de Medicina Digital y es asombrosa también, y una cierta preocupación, el ver cómo los residentes de primer año, por supuesto, van con ChatGPT haciendo las historias clínicas. Esto es dato. Bien, entonces vamos a hacer una reflexión, un minuto, para pasar a dos personas que están operando con esto de manera sistemática. Una pequeña reflexión. Vamos a ver. Estamos hablando de atención primaria y estamos hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue un término que se le puso a algo por un tema de marketing. Ni es inteligencia en el sentido puro, ni es artificial, porque son humanos haciendo algoritmos. Luego, todos relajados. Esto es una relación entre humanos. Pero esos algoritmos se están haciendo con un material. ¿Y ese material cuál es? El registro de los datos. Y aquí es donde, para mí, para muchos de nosotros, está un problema previo a esto, o en paralelo, no es previo, va en paralelo. Los datos los estamos generando o no generando desde las instituciones sanitarias, desde los registros médicos. Si los datos son inadecuados, malos, no actualizados, no importa lo que la institución haga por introducir una nueva herramienta como la inteligencia artificial, porque no va a ser fiable. Creo que esto os lo puedo decir más alto, pero no más claro.
todo el proceso, si la institución, como organización, no tiene una inteligencia organizativa, si no hay inteligencia organizativa, la optimización de la inteligencia artificial se encuentra con un problema grave. Luego, quizás reflexionemos, esto ya es dato, lo que está ocurriendo, y quizás la reflexión más relevante es ¿y qué está pasando en la inteligencia organizativa? ¿Y qué hacemos para asegurar que la inteligencia artificial va a estar a la altura o le vamos a dar el potencial que tiene una inteligencia artificial sobre datos que no sean fiables, que no tengan un gobierno y una gestión? Es un altísimo riesgo para la estructura de la organización y para la calidad asistencial. Y dicho este mitin, paso la palabra a quien quiera hablar. Julio. Pero sí, pero para verlas. Intentaré ser. ¿Se me oye? Sí. Intentaré ser lo más breve posible para que haya tiempo para el debate, que creo que es lo que todo el mundo tiene ganas. Gracias a todos los organizadores y a Rafa por invitarme. Así como anécdota, yo conocí de Rafa Bravo cuando era estudiante de medicina en el año 96. Me reuní con el decano en mi facultad, yo estudié en Las Palmas de Gran Canaria medicina, estaba haciendo informática también, y le dije, es que quiero hacer una web y tal sobre médicos. Y me dijo, pues tienes que conectarte a la web de un tío que se llama Rafa Bravo, que hace cosas de medicina en los años 90. Me metí ahí, ya le conocí Medfund, una lista de distribución, me metí en Medfund, descubrí, digo, coño, esta gente habla de cosas súper interesantes, y al final acabé haciendo medicina familia un poco por ese motivo, ¿no? O sea que yo, cada vez que Rafa me invita, yo se la debo, entonces tengo que venir. La mayor parte de veces que me invitan ya no voy a nada, porque hay un montón de charlas de IA y la verdad es que no tengo tiempo. Dicen que nos van a quitar el trabajo la IA, yo cada vez tengo más trabajo y estoy deseando jubilarme. Pero bueno, entonces como me invitaron a esto, pues una de las cosas que está haciendo mucha gente, y está viendo aquí la presentación y vaya chusta que nos va a meter este tío aquí. Esto es una presentación que está hecha con IA, que tú te conectas a una cosa que se llama Notebook LM, que es de Google, y yo le he puesto el título de la conferencia y digo, prepárame una presentación, y está en 10 minutos, pues me había hecho una presentación, que está muy aparente, es un poco rollo consultor de transformación digital, ¿verdad? Empiezas a ver aquí unas gráficas y tal, con sus pilares, esto es muy típico, ¿verdad? ¿Veis? Es unos gráficos. Todo esto yo no he hecho nada, pero podía haber venido aquí en 10 minutos y haber leído esto y me he para mi casa y tan tranquilo, que es lo que veréis que está haciendo mucha gente por ahí, lo cual es bastante penoso, en mi opinión. Bueno, hablamos aquí un montón de cosas, no, aquí lo voy a saltar. ¿Veis cosas como, por ejemplo, erradicar al escriba digital? Que ahí la IA se ha equivocado, porque en vez de decir fomentar, parece que lo quiere quitar, pues parece un error de la IA. Y luego cosas como de repente pone ahí en la columna izquierda, pone Sidebar of Truth, que es, que es el indicativo de lo que va a poner, que lo pone en varios sitios y que está mal, básicamente, ¿no? Es una alucinación de la IA. Pero hay mucha gente que está presentando estas cosas así directamente y bastante penoso. Incluso, pues lo típico, ¿no? Puedes hacer aquí unas gráficas muy guays, acabas con tu hoja de ruta para vender tu consultoría de transformación digital, es lo típico que hace cualquier consultor. Yo me gano la vida con esto. Y luego también por lo típico, ¿no? Pues hacer aquí ¿cómo se llama esto? Una infografía, ¿verdad? Que yo estas infografías, que ahora todo el mundo pone esto, yo las llamo las pipas peladas, porque si te compras un paquete de pipas peladas, te comes las pipas, estás comiendo pipas, pero no es lo mismo, ¿no? Es como una cosa sosa, ¿verdad? Todo el mundo hace lo mismo y es bastante aburrido. Yo os voy a contar un poco la experiencia mía. Yo llevo ya van a ser para casi 25 años en el tema este de la IA en medicina, porque cuando yo acabé en el 2001, me presenté al MIT, no tenía muy claro qué hacer, como familia lo coges con un número bajo, pues tampoco pasa nada, y me salió una oferta de trabajo en un laboratorio de bioinformática en Barcelona y me fui para allá de cabeza. Luego, a los 3 años, pues hice ahí mi tesis doctoral y luego ya hice la residencia. El título este de la IA, nuevo invitado a la consulta de médico de familia, yo creo que este título está mal, hay que empezar a hablar. Esto es ChatGPT, un nuevo invitado a la consulta de médico de familia, porque la IA es una cosa súper amplia, pero al final todo el mundo acaba hablando de ChatGPT.
Y ya no solo ChatGPT, sino que es que a lo que vamos y lo que nos van a meter, iba a decir por culo, bueno, a los médicos de familia son los escribas, ¿vale? O sea que esta charla va de Medical Scribe no invitado, ¿no? Que es lo que nos quieren promover. Yo empecé, como digo, en el 2003. Mi director de tesis me propuso un problema, me dijo, mira, se publican un montón de artículos sobre variantes genéticas y que están asociadas con síntomas, en la época aquella de cuando se había secuenciado el genoma, pero esto es un rollo, pues ir revisando cada artículo y hacer bases de datos con todas las variantes y a qué enfermedades se asocian y tal. Entonces, pues, la tesis que empecé a hacer iba de esto, era leer artículos científicos y extraer los nombres de los genes y las variantes génicas y las enfermedades. Y me tocó leerme un montón de libros y estudiar un montón, porque yo había hecho medicina informática, pero estos temas no los había tocado. Que veis ahí algunos de los libros, que son un tocho bastante gordos, que te tenías que estudiar. Quiero decir, esto es un tema que no es nuevo, lleva un montón de años, antes de que yo lo hiciera llevaban 40 años más, y es un tema complejo. Posteriormente hice el MIR, me encontré con la realidad de las suplencias, abandoné la práctica clínica. El último paciente que atendí fue un bebé prematuro, porque era el único que estaba dispuesto a ver niños, entonces ya la gerencia solo me contrataba como pediatra, y decía, yo no soy pediatra, pero era lo único que me ofrecía. Y entonces pues me surgió la oportunidad de pasar a trabajar con la Agencia Española de Medicamentos, que tenía una base de datos que utilizaban para hacer farmacovigilancia o en estudios epidemiológicos. Y claro, aquí lo que teníamos era 30 millones de historias clínicas escritas por médicos de familia y había que dar un poco de sentido sobre todo a la parte de las notas clínicas, era lo más complicado. Yo en este proyecto lo traigo porque una de las cosas que aprendí fue esta, que creo que es súper importante tenerla en cuenta, sobre todo si somos médicos de familia. Bueno, yo no me considero como tal, pero no sé si conocéis el concepto del turco mecánico, ¿verdad? El turco mecánico es una cosa que se inventó, la fabricó no sé quién en el siglo XVII y que se suponía que jugaba al ajedrez y que era una inteligencia artificial súper chula, y en realidad el turco mecánico era un señor, un enano o un señor ahí agazapado moviendo las cosas, ¿verdad? Que era el que movía el tema. Entonces, todo esto del Big Data y de la IA, del IFAP, que era lo de la Agencia de Medicamentos, en realidad los que estabais haciendo eso posible no eran los epidemiólogos que iban allí a echarse el pisto y tal, sino que eran los médicos que estaban codificando las historias. Y a mí me sorprendía mucho, porque yo venía de pasar consulta y decía, joder, pasar consulta, ya bastante tengo yo con atender al paciente, como encima tener que estar aquí tecleando. Pero desde el otro lado, desde el lado del sillón, ¿no? del despacho, estaban cabreadísimos con es que los médicos registran fatal, es que así no se puede hacer investigación, ¿no? Que es un poco el mensaje que permea, ¿verdad? Y de hecho había un debate súper gordo ahí, que al final lo ganaron por desgracia la CIE, que era si utilizar para codificar los problemas de salud que atendían los pacientes, si usaban la CIAP, que es el sistema de codificación de atención primaria, o la CIE. Entonces, la CIAP, no sé si, bueno, lo conocéis seguro, está muy orientada a lo que se ve en atención primaria y sobre todo a lo que puedes codificar con la información con la que dispones y la incertidumbre con la que manejas los casos de atención primaria, que son de presentación temprana, que no tienes pruebas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, para los epidemiólogos del ministerio, pues es que tenía que ser la CIE, porque entonces había que combinarlo con el CMBD del hospital, que estaba en la CIE. Y si los médicos de familia, estos hippies del alma ata, en vez de usar la CIE, utilizan la CIA, pues nos están jodiendo. Y todo era una pelea para que utilizaran la CIE, que como veis la CIE tiene cosas tan absurdas como códigos para contacto con delfín, mordedura de delfín, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo pretende que un médico de familia esté codificando esto? O sea, es absurdo, pero al final creo que se acabó imponiendo, no sé si alguno ha pasado consulta hace poco. No. ¿En Madrid sigue la CIA? Pues me alegro. Pues esta es la pelea, ¿vale? Entonces estamos como al servicio de la IA, ¿no? Que es un poco lo que llaman, somos los centavos de la IA, los esclavos de la IA. Otro artículo súper bonito y súper divertido de leer en el JAMA, se llama Copy and Paste, que no es de la IA, esto es del 2007, y este es un médico que empezó a hablar de cuando se metieron las historias clínicas, el copy-paste, que todo el mundo hacía el copy-paste, y que aquello es un sin Dios, y que empiezas a acumular información,
y la información se repite. Él decía, por ejemplo, a un paciente que sufre convulsiones con haloperidol se le etiqueta para siempre con un trastorno compulsivo, eso se corta y se pega, y sigue ahí un episodio de delirio inducido por lorazepam, se transforma en demencia crónica. Y dice, sí, la paciente parece completamente coherente ahora, pero la historia clínica dice que tiene demencia. ¿Y a quién vas a creer? ¿A la historia clínica o a un paciente con demencia? Entonces, esto ocurre, ¿vale? Y con la IA ni os cuento lo que ocurre, que ahora veremos. Un artículo súper interesante del 2020, antes de que se empezaran a instalar masivamente, sobre todo en Estados Unidos, y ahora veremos por qué, lo de los escribas médicos, que son modelos de lenguaje que generan, que leen, ¿no?, que escuchan una conversación y generan un informe. Esto es del 2020, o sea, de un poco antes. Entonces se tomaron la molestia estos investigadores de darle las historias clínicas a los pacientes y les pidieron que las revisaran. Bueno, fueron como 100.000, solo respondieron unos 30.000, pero es que el 21% encontró cosas que eran falsas en su historia clínica escrita. Y algunos de ellos, 480, que ellos mismos clasificaron como, oye, errores importantes, no tonterías. Por ejemplo, uno ponía, dice, oye, las notas, lo que pone en la historia habla de pruebas y de exploraciones que no me han hecho. Esto, y eso es verdad, yo me acuerdo cuando copiábamos de Residente en la historia clínica, yo llegué a hacer de papel de R1, que lo cual es una suerte, por haber vivido los dos mundos. Pero es que copiabas ahí unos templates que tenías y los pegabas ahí, abdomen blando, depresión y tal, si no le has tocado el abdomen. Pero ahí es que queda escrito, ¿verdad? O gente que le mezclan las historias. Una anécdota, mi padre que la atendieron hace poco, resulta que tiene 2 historias en la Fundación Jiménez Díaz, entonces hay datos que están en una, otros que están en otra, y hay que tener cuidado. O el cirujano me mencionó que había decidido no quitar más tejido, pero yo nunca dije eso. O, por ejemplo, que el informe de anatomía patológica dice que tengo dos nódulos, pero en realidad tengo 3 y eso impacta, ¿no? O sea, un montón de errores. Incluso uno decía, en mi historia clínica dice que tengo cáncer de pulmón, yo nunca he tenido cáncer de pulmón, ¿vale? Y esto ocurre en un porcentaje no despreciable de historias clínicas y antes de que tuviésemos a una IA generativa inventándose, alucinando cosas. Este artículo es del 2013, yo estaba en la agencia del medicamento en aquel momento, recién entrado, y es, digamos, que lo que os traigo un poco de temas técnicos, no voy a ahondar mucho para que le quitéis la pátina esta de magia que tiene esto de la IA generativa o los modelos de lenguaje, no son magias matemáticas, no es más que eso. Este fue el que se publicó en el 2013, que inaugura un poco el tema de la IA, y esto fue un investigador de Google que se dio cuenta que tú puedes representar las palabras como números, cada palabra la representas con una serie de números, y si tú le metes toda la Wikipedia o todo Internet a una red neuronal y le tapas una palabra cada vez, le dices abdomen blando y depresible, ¿ves? Eso es lo que hace la IA, le vas tapando una, aprende a predecir lo que viene y al final lo que acaba haciendo es que a las palabras que se parecen, significan algo parecido, como aparecen normalmente en los mismos sitios rodeados de las mismas palabras, pues acaban teniendo unos números parecidos, que es lo que te permite decir, pues ahí tenéis, ¿no?, que un gato y un cachorro de gato, un kitten, pues significan algo parecido, tienen números parecidos. Esto es lo que nos permite a los modelos de lenguaje entender el lenguaje con números. Una cosa que se puede hacer una vez que tienes esto es lo que se llama una red neuronal recurrente, que básicamente es una red neuronal que aprende a predecir cuál es, a partir de una secuencia de palabras, porque el lenguaje es secuencial, son secuencias de palabras, pues yo te doy unas palabras y dentro de todas las palabras del diccionario tú me dices cuál es la más frecuente, y se llama red neuronal recurrente. Aquí veis que dice, los estudiantes abrieron sus, y en la red neuronal esta recurrente, que se basa en estos numeritos, pues dice, pues mira, los estudiantes abrieron sus, lo más seguro es que sean libros, y si no, pues sus ordenadores, ¿vale? Y esto es lo que utiliza el ChatGPT para, que parece que piensa, pero no piensa, simplemente está diciendo cuál es la siguiente palabra más probable según lo que él ha leído anteriormente. Esto tenía un problema, que era que cuando la palabra se hace muy larga, como tienes un número limitado de números, la información que almacena sobre todo el discurso que has ido hablando, pues no cabe, y llega un momento que se olvidaba, ¿verdad? Entonces eras capaz de generar frases cortas, pero si metías un párrafo empezaba a decir cosas sin sentido, o no se acordaba de lo que habías dicho en la frase anterior.
se inventó una cosa nueva, que es una red neuronal de memoria a corto y largo plazo, que básicamente es que conectas en la estructura de la red neuronal, tienes como un cable que va palabra a palabra y otro cable que conecta palabras de ahora con palabras que has hecho en la frase anterior, ¿vale? Y esto te permite hacer cosas bastante chulas, como esto. Pues ya con eso, que fue antes del ChatGPT, te permite una cosa que teníamos que hacer en BIFAB, que era, oye, yo tengo una historia clínica y quiero saber aquí si está hablando de una enfermedad, si está hablando de un fármaco, de una manera automática. Y esto se puede hacer con estas redes neuronales que existían ya en el 2015, 2016. En el 2017, que es cuando dejo yo la agencia y paso a trabajar desde mi casa, para la alegría de mi mujer, aparece este artículo que bueno, muchos habéis oído, que es Attention is all you need, ¿verdad? Que lo que hacen los autores es... esta gente estaba dedicada a hacer traducción automática. O sea, su mundo era la traducción. Yo quiero traducir de inglés al alemán. Y se inventaron una estructura de red neuronal que se llama transformers o transformadores, que básicamente traducía muy bien. ¿Y cómo traducía muy bien? Con una cosa que se llama... pusieron una capa de neuronas que se llama capa de atención. Que lo que hace es que te permite decir esta palabra está relacionada o debe atender a estas otras palabras. Por ejemplo, veis en la izquierda, veis el animal no cruzó la calle porque él estaba muy cansado. Entonces lo que te permite la capa de autoatención que se llama es decir, él ¿a qué se refiere él? Él se refiere al animal, ¿verdad? Y esto la red neuronal lo aprende la estructura del lenguaje, la sintaxis, y aprende a decir esta palabra está relacionada con esta otra. Y también te sirve para cuando tienes que traducir, si veis ahí arriba a la izquierda, veréis que los resultados de este artículo que todo el mundo cita y que esto es como lo de Capital de Marx, que todo el mundo lo cita y se lo han leído 4. Pues esto es lo mismo. Este artículo se ha leído muy poca gente. Pues en este artículo realmente los resultados eran, oye, lo que somos capaces de hacer es traducir del inglés al alemán. Y demostraron eso. Entonces veis, por ejemplo, cómo funciona esto una red de atención, para que quedéis un poco con la idea. Tú tienes en inglés, ¿no? The agreement of the European Economic Area was signed in August, bla, bla, bla. Vale, ahora francés, como no sé pronunciar, pues no lo voy a decir, pero veis que va palabra a palabra, pero cuando llega a European Economic Area, resulta que en francés se dice zona económica europea, se cambia el orden, con lo cual ya la capa de atención que veis que es diagonal, pues tiene que cambiar. Eso está aprendiendo, la red neuronal está aprendiendo que en francés el orden de las palabras es distinta, con lo cual traducir no es traducir esta palabra a la siguiente, sino que tienes que tener, y ya con el alemán que tienen estos rollos de que ponen el verbo al final, pues ya te vuelves loco. Y esto lo hacía muy bien esto. ¿Vale? Esto salió en el 2019 y una compañía que nadie hablaba de ella hasta entonces, que no conocía a nadie, que había montado Elon Musk, que era sin ánimo de lucro, se llamaba OpenAI. Ellos habían sacado un modelo GPT-1 que era capaz de generar texto y de repente sacaron el modelo GPT-2 en el 2019 y dijeron, y esto era como era sin ánimo de lucro, cada vez que sacaban un modelo lo publicaban en abierto, todo el mundo se lo descargaba de internet y los que estábamos en esta movida lo probábamos y tal, estábamos muy metidos en el rollo. De repente estos tipos sacan en el 2019 el GPT-2 y dicen, oh, esto es muy peligroso, esto no lo podemos dar a la gente porque podría hacer fake news y tal, y no lo sacan, se lo guardan para ellos. Coño, qué curioso y tal, ¿no? Sin ánimo de lucro. Claro, en marzo, eso fue en febrero, ¿no? Sí, está, en febrero, sí. En febrero sacan la noticia. En marzo de repente OpenAI dice, no, ya no vamos a ser una compañía sin ánimo de lucro, vamos a tener una parte de lucro limitado. Eso dijeron, lucro limitado. Y Microsoft invirtió $1.000 millones en OpenAI, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Interpretación mía. Se dieron cuenta de que entrenar estos modelos costaba mucha pasta. Costaba, pues, a lo mejor $5 millones. Y dijeron, ostras, si yo entro en un modelo que cuesta tanta pasta, esto va a haber pocas empresas que lo van a poder hacer, puedo construir un monopolio en esto y puedo ganar mucho dinero. Y entonces ya esto sin ánimo de lucro ya no molaba tanto, ¿verdad? Poco después, esto es en julio de 2020, esto fue lo que realmente revolucionó lo del ChatGPT. Unos investigadores se dieron cuenta de que estos modelos, que lo que hacían era traducir del alemán al inglés, del inglés al alemán, o rellenar frases, eran capaces de una cosa muy interesante, que es aprender tareas relacionadas con el lenguaje con unos pocos ejemplos, que es este artículo seminal que llaman Language Model of Few Short Learners. Few Short es con pequeños ejemplos
Tú le pones un par de ejemplos y el modelo aprende a hacer cosas. Y esto es uno de los ejemplos del artículo, que le dicen, mira, te pongo un texto en inglés mal escrito, te lo pongo bien escrito. Uno mal escrito, uno bien escrito. Así te pongo varios y luego te pongo uno mal escrito y ahora corrígemelo, y te lo corrige. Posteriormente, esto es, creo que es en el 2000, no lo tengo aquí, pero fue al año siguiente. Otros investigadores le dieron una vuelta más y dijeron, no solo con unos pocos ejemplos, escribes unos pocos ejemplos de lo que quieres hacer y se lo pides y te lo hace bien, sino que es que se lo pides directamente y se lo entrenas de cierta manera, que es aquí lo que inventaron ellos, con un montón de tipos de Nigeria, que es lo que usaron para entrenar estas cosas. Gente con salarios muy bajos que les ponían a entrenar estos modelos. Yo te doy te pido una cosa y tú esta tarea me la haces directamente. No tengo que entrenar el modelo para hacer una tarea concreta, sino que el modelo de lenguaje es como universal, es capaz de resolver cualquier tarea que le plantees, porque es capaz de entender el lenguaje y, por tanto, de entender lo que le estás pidiendo. Por ejemplo, dices, ¿cuál es la profesión de Barack Obama? Y él, como se ha leído mucho internet, pues es capaz de darte una lista, o incluso en inglés. Y ya cierto. Entonces, en este momento fue, justo después de esto, cuando el Altman dice, hemos sacado ChatGPT. Que yo cuando lo vi, ChatGPT es carísimo de entrenar, es una cosa terriblemente cara de hacer. Yo la primera vez que lo vi, a la semana de sacar esto, dije, esto lo dan gratis, es imposible, eso cuesta un dineral nada más que ejecutarlo. Y es en el mundo que estamos viendo. Todos estos modelos de lenguaje son carísimos, o sea, lo que estamos pagando no cubre los costes. Se están cubriendo a base de miles de millones, creo que la última que tienen que levantar es 160.000 millones de dólares para mantener, para poder generar presentaciones como la que he hecho yo, que no valen para nada, y memes y cosas de estas. ¿Vale? Siguientes pasos en los que estamos. Se dieron cuenta, le decían, no, esto va a ser la IA, la inteligencia general, y esto va a ser como un oráculo. Se dieron cuenta de que no. Entonces pasamos en el 2025 a una cosa que se llama agentes, donde tú tienes el modelo de lenguaje y ya le tienes que empezar a colocar cosas encima, memoria, no sé qué, tools, bueno, lo voy a entrar. Básicamente, esto es, ya el modelo de lenguaje no le pregunto y me resuelve las cosas, sino que tengo que tener 20 modelos de lenguaje hablándose entre ellos y gastando un montón de energía, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y cada vez, lo que nos vamos moviendo ahora, ya no hablan de cuántos parámetros tienen ni nada, y ya no te dicen lo que hay por dentro, pero lo que hay por dentro es cada vez más complejidad, más complejidad, más complejidad, y más coste, y más coste, y más coste. Y esto es lo último, que tú instalas un modelo en tu ordenador, es como un asistente, le pides que te haga la compra, y todas las semanas se conecta a la web y te hace la compra. Estas cosas se están haciendo ya, la gente está haciendo, hay gente que de repente le vacían la cuenta bancaria, o le borran toda la base de datos, ¿vale? Y esto es la pasta, el mercado de los medical scribes, ¿vale? Que como veis es brutal, la pasta que se está metiendo aquí es brutal, con lo cual todo el mundo tiene interés en decir que esto es cojonudo, sobre todo los que están metiendo la pasta. Esto es una startup de medical scribes, ¿vale? Al final, bueno, le pones una web bonita, pero son 5 líneas de código, yo cojo, grabo lo que leo, se lo mando a un modelo que se llama, que llamo a OpenAI, en la línea número 3, se lo mando a un modelo que se llama Whisper, en la línea número 4, que me devuelve un texto, y el texto en la línea número 5 se lo mando a ChatGPT y le digo, eres un médico de atención primaria, hazme un resumen. Con esto te montas una startup. Claro, tienes a un montón de chavales salidos del instituto de empresa, que los padres tienen pasta, montando estas startups y vendiéndolas por ahí para dar el pelotazo. Que por eso veréis tantas y tantas startups de medical scribes, porque te lo montas en una tablet. ¿Los medical scribes tienen un impacto? Pues parece que no mucho. Hicieron un estudio en el mundo real que ahorraba 13 minutos de interacción con la historia clínica. No 13 minutos al día, no, 13 minutos a la semana. Es lo que ahorra. Y conseguían media visita más, medio paciente más a la semana. ¿Vale? O sea, para un médico de familia, impacto brutal, ¿verdad? Pues este es el impacto. Pero el impacto está una cosa muy interesante, que es que, sobre todo en Estados Unidos, tú cuando ves a un paciente le dices, deje de fumar, eso, si lo quieres cobrar como consejo antitabáquico, tienes que registrarlo en la historia. Lo que siguen los medical scribers muy bien, y yo que he trabajado para vender medical scribers, el argumento de venta del medical scriber no es mejores decisiones, no, es vas a pasar de registrar el 50% de tu actividad a registrar el 99% de tu actividad y el 1% que se va a inventar.
Y entonces vas a aumentar tu facturación pues un montón, ¿vale? O sea que los medical scribing en Estados Unidos tienen mucho sentido. Y tienes ahora las aseguradoras luchando porque cada vez hay más cosas inventadas. Y nada más, esto, bueno, ya lo habréis visto, hay un montón de artículos científicos con citaciones inventadas, pues imaginaros lo que va a pasar en las historias clínicas, la de enfermedades inventadas que va a haber. Y ya para finalizar, un artículo de diciembre del 25, cuidado, porque los modelos de lenguaje, cuando se les pide que resuelvan problemas clínicos reales, cometen errores. Y ahí tenéis el número necesario para dañar de los distintos modelos de lenguaje. Y están en torno entre 5 y 12 pacientes. O sea, estos modelos cometen muchos errores cuando se despliegan en el mundo real. ¿Vale? Y nada más. Esto es un ejemplo de por qué no razonan los modelos de lenguaje, lo podéis probar ahora en tiempo real. Si sigue fallando, le preguntáis esto, que quieres echar gasolina al coche, la gasolina está a 100 metros de mi casa, ¿cómo voy, andando o en coche? Y te dice que vayas andando, que coger el coche. Probadlo si queréis. Y nada, para finalizar esto, o sea, los modelos de lenguaje aprenden como este robótico, ¿vale? Aprenden del patrón que están viendo. Y por mi parte, nada más. Me toca. Yo no tengo presentación. Así que vamos a intentar terminar, siendo breves, son las 8. Los tres elementos que además ha comentado Julio de alguna manera que nos llevan a estar ahora con la inteligencia artificial generativa, porque inteligencia artificial es un término muy grande, además muy bueno. Lo que nos gustaría a los médicos es tener una inteligencia artificial determinista, o sea, un sistema de reglas. El problema es que la inteligencia artificial no funcionó bien por ahí porque no conocemos bien las reglas y además las reglas cambian continuamente en nuestro sector, con lo cual esa parte no nos ha impactado tanto. A una inteligencia artificial probabilística, que es tanto el machine learning, que no ha explicado Julio, pero vamos, básicamente es entrenar algoritmos y que predigan con cierta fiabilidad cuál es el resultado, y la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es inventarse cosas, para resumirlo muy brevemente. Y esta inteligencia artificial generativa depende de, como ha contado Julio, de redes neuronales con una arquitectura determinada. La Transformer es la que ha tenido más éxito y funciona bien para el lenguaje, ahora multimodal, pero sobre todo para cosas que dependen del lenguaje. Segundo, el Big Data, y básicamente el Big Data es Internet. La idea es, me bajo Internet para entrenar la red neuronal, que dice Julio con mucha razón que esto es carísimo. Eso es aproximadamente 10 a la 14 bytes. 10 a la 14 bytes, eso es mucho o poco. 10 a la 14 bytes, que es todo Internet, nos llevaría a cada uno de nosotros unos 100.000 años estudiarlo, leérnoslo, no estudiarlo, leérnoslo. Sin embargo, es solo lo que entra por el nervio óptico de un niño en los primeros 4 años de vida. La idea que también comentaba Julio es que esto parecía que nos iba a llevar a una inteligencia artificial general, es decir, una cosa parecida a lo nuestro, pero la inteligencia artificial, la inteligencia general como la nuestra no depende solo del lenguaje, depende de modelos de mundo. Y esto, de hecho, a Yann LeCun le ha llevado irse de meta porque no vale simplemente con tener mucho lenguaje, tienes que comprender la luz, las paredes, la pintura, muchas otras cosas que no necesariamente son lenguaje, cómo se deforman las cosas. Así que estamos todavía en una inteligencia artificial muy estrechita. Impresionante por lo que puede hacer y porque además todo lo que produce es muy plausible y muy fluido, y a los humanos nos fascina escuchar buen lenguaje. La gente que habla bien es capaz de manipular tu cerebro mucho mejor que la que no habla bien, porque estamos entrenados para utilizar el lenguaje desde hace 75.000 años que hicimos la revolución cognitiva. Teniendo en cuenta además que los seres humanos no somos seres racionales, por mucho que lo repitamos. Somos grandes procesadores de patrones. La racionalidad es un elemento muy tardío en nuestro desarrollo evolutivo y además siempre lo utilizamos a priori. Ninguno de ustedes aprendió a hablar español leyéndose las reglas del español. Lo hicieron imitando sonidos y reconociendo patrones e imitándolos. Si hubieran ustedes nacido en China, no hablarían español, hablarían chino, por mucho que Chomsky diga que los vamos metido en la cabeza. Da igual lo que diga Chomsky. Un tipo curiosísimo, al que yo admiro mucho, aunque tiene un punto a veces raro. Claro, todo esto es fascinante porque a nosotros de repente nos aparece aquí una cosa que contesta algo que nos suena bien.
Los que tienen conocimiento, ahora los más seniors, son los que más ventaja tienen con esto, porque saben diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Si no tienes experiencia es muy difícil diferenciar lo que es correcto y lo que es correcto. Y además alucina, exactamente igual que los alumnos a los que hemos examinado hoy en el clínico, que cuando les hacemos una pregunta tienen que contestar y no se la saben, se la inventan. La inteligencia artificial no es una inteligencia ajena, somos nosotros. Tiene exactamente los mismos defectos, pero amplificados, que tenemos nosotros, a un coste enorme. O sea, porque los seres humanos mentimos mucho, continuamente. Es parte de la organización social, si no, no seríamos un animal tan social como somos. Y lo tercero, que también lo he mencionado de alguna manera, es que para esto necesitamos grandes servidores que consumen muchísima energía y mucha. Así que este es el escenario en el que nos encontramos. Eso requiere mucho dinero y a veces yo pienso que van a terminarse por convertir en drug dealers. Nos lo van a vender a 20 euros ahora, dentro de... Hay un Black Mirror, por cierto, muy bueno sobre esto. Después serán 40 euros, luego vendrá con anuncios, y si no quieres anuncios tendrás que pagar más, y llegará un momento en que cuando dependas tanto de la herramienta, no sabrás cómo manejarlo. La cuestión es ahora, ¿y en atención primaria qué? Claro, en atención primaria ahora mismo tenemos todos problemas. Primero, cada vez hay menos médicos para el aumento de la demanda. Cada vez los médicos más jóvenes no están dispuestos a hacer lo que hicieron los más mayores, con muchas razones. Además, cada vez hay más ruido porque hay más información de la que te puedes leer un poquito. Hay una incoherencia entre el ancho de banda del ser humano y el ancho de banda y todo lo que se está produciendo. Y como ha demostrado Julio, ¿qué de todo eso que te lees realmente es verdad? Incluido nuestras historias clínicas electrónicas. Lo comentaba él con un ejemplo. Yo he vivido durante 7 años como director médico y cada 2 por 3 venía alguien a pedirme que abriera la historia porque le habíamos puesto algo que no era cierto. Y eso es de lo que nos enterábamos, porque el copy-paste, la digitalización ha tenido algunas ventajas, pero muchísimos inconvenientes. Muchísimos que no hemos sabido solucionar. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahora? Lo más fácil es que alguien de arriba tenga una idea y te coloque una solución. Eso no va a funcionar, o va a funcionar en muy pequeños casos. Primero, la atención primaria no es igual en todos los sitios. Lo que está claro es que los médicos de atención primaria tienen un problema de tiempo, cada vez tienen menos tiempo para ver a más pacientes y más complejos. Hemos construido un sistema que lo que hace es dar vueltas al paciente por el sistema sin que el médico de atención primaria tenga el tiempo para sentarse y solucionarle, lo hablamos antes con Salva, a solucionarlo por lo que ha venido. Es más fácil decir, pues que siga la rueda. En realidad lo que estamos haciendo es comprar tiempo, es diferir la toma de decisiones, porque ahora como no tenemos tiempo suficiente me lo recito o se lo recito a otro que ya me volverá y en la siguiente hago otra iteración y no hemos solucionado el problema. Lo que hemos hecho es iterar cada vez más rápido, pero no llegamos, o sea, esto ni en la primaria ni en los hospitales. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El objetivo fundamental de la utilización de inteligencia artificial generativa, desde mi punto de vista, no es mejorar la capacidad que tiene Rafa Bravo, Vicente o cualquiera de vosotros para hacer un diagnóstico y manejar una situación. Es liberar tiempo para que ese profesional pueda dedicarse a eso, incluso a tomar cafés, que está muy bien. O sea, meternos en una producción industrial de asistencia sanitaria es peligroso y nos ha ido hasta aquí. Para eso me gustaría reflexionar conjuntamente en 7 puntos. Primero, hay que mantenerse ciertamente alerta porque las cosas cambian rápido y como ha demostrado Julio, desde ChatGPT el primero, desde el 3.5 que salió el 30 de noviembre del 22 hasta Claude ahora mismo, que es agéntico, hay un mundo y no nos podemos quedar en el primero. Pero el segundo punto es, ¿hago un máster en IA? No, un médico de atención primaria no tiene que hacer un máster en IA, salvo que le guste mucho la IA y quiera hacer un máster. Pero no consiste en hacer un máster, consiste en aprender los principios básicos que permitan decidir si las herramientas que hay, lo que produce, me vale o no me vale. Lo tercero y más importante, lo crítico, es definir el propósito, el por qué y el para qué. Que además es muy contextual, no es lo mismo en el centro de salud de aquí de las Cortes que en Manzanares. Y eso que estamos en Madrid en el mismo sitio. Cada uno debe tener capacidad de definir cuáles son sus procesos, su por qué y para qué, y a continuación
seleccionar la herramienta que le permita disminuir el dolor que tiene en algún punto de ese proceso asistencial. Pero claro, si te lo ponen desde arriba, lo más probable es que no te sirva absolutamente para nada, que te distraiga, porque el de arriba no sabe las circunstancias en las que tú trabajas, con lo cual la herramienta será no utilizada, mal utilizada, y esto es clave. También es clave entender la relación que vamos a tener con los pacientes, porque es que nos van a venir a la consulta, si no vienen ya, que vienen, y dice que ChatGPT, y se ha mencionado en el vídeo primero, que es que empieza a cuestionar, pero claro, tú no tienes tiempo para ver la chorrada última que te ha dicho Claude sobre un determinado problema, que además puede no ser relevante, pero ¿cómo te dedicas a explicarle al paciente todo eso si tienes en la puerta no sé cuánto, si tienes que terminar de hablar? Por tanto, es importante reconocer las herramientas. A continuación, hay que hacer una inversión en transformación cultural, y esa no se puede hacer de primaria, aunque las sociedades científicas y profesionales tienen un papel clave. Porque esto nos va a doler a todos, en muchos casos porque cuestiona todo lo que hemos hecho hasta ahora mismo, para bien o para mal. Pero mucha gente se pregunta, ¿por qué tengo que seguir estudiando todo esto o escribiendo a mano si esto me lo hace ya ChatGPT? Con los problemas que ha mencionado Julio. Pero esto es una reflexión no individual, esto es una reflexión como profesión y como especialidad. No podemos tomar decisiones individuales, pero no van a tener ningún impacto. Incluso las profesionales tienen un impacto limitado. A continuación, hay que invertir en reskilling y upskilling, es decir, en reentrenamiento y en aumentar nuestras capacidades. Porque todo lo que se externaliza a una inteligencia artificial termina por generar una pérdida de competencias y de capacidades. Hay algún estudio publicado en Lancet con endoscopistas que demuestra que los endoscopistas que han delegado cierta parte de su proceso a la inteligencia artificial han perdido esa capacidad, igual que cuando tú eres jefe clínico y delegas en el residente que entre en el sistema de información, terminas por conocer cómo navegar en el sistema de información, por una cuestión de economía de esfuerzo. Entonces, si no reconocemos eso de entrada, ¿y qué es la clave? Se ha mencionado al principio, Julio, ¿cuál es la clave de lo que deberíamos no perder? El lenguaje, la capacidad para comunicarnos y la relación médico-paciente. Esa es la clave, porque mirar a los ojos a las personas sigue siendo la mejor herramienta para generar confianza. Y recordad que pasáis entre el 50 y el 60% del tiempo en la consulta mirando una pantalla, no mirando a una persona, lo cual genera una desconfianza enorme por parte de los pacientes, que empiezan a pensar, ¿para qué quiero un médico humano si realmente no me mira? Pero no te miras porque no quieran mirarle, es porque estás cumpliendo otra pantalla, generando datos de calidad más que dudosa, porque además el diseño de la historia clínica electrónica no está hecho para solucionar vuestros problemas, sino para solucionar el problema del gestor, que lo que quiere es contar con palitos cuánto habéis hecho de la manera menos costosa posible. No sabemos si los pacientes están mejor o peor. Lo lógico, un profesional quiere tener retroalimentación sobre qué está haciendo y cómo están sus pacientes. ¿Eso se tiene? No. Después de haber visto 2000 pacientes en no sé cuánto tiempo, sé cómo están mis pacientes. Pues el sobreesfuerzo que hay que hacer para eso, aparte de llevar el sistema de información tradicional, sería tan grande que hace inviable planteárselo. Entonces, una herramienta debería ayudarnos a eso. Entonces, vamos a tener que hacer reskilling y upskilling. Vamos a tener que dejar de hacer exámenes tipo test, vamos a tener que dejar de hacer exámenes, vamos a tener que volver a la medicina tradicional, que es la de hablar. No creo que estudiasteis medicina para estar tecleando todo el día. Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que le gustan los extras. A mí no me gustan los extras. Y finalmente hay que invertir también una reflexión, y hay que invertir recursos en los riesgos éticos y legales que esto supone, que no son pequeños y que además muchos de ellos no podemos ni predecirlos. Porque no sabemos, esto es tan complejo que no vamos a saber cómo van a evolucionar. Hay algunos muy evidentes, es la ley de Tudor-Hart o el efecto Mateo, que el que tiene más cada vez tendrá más y el que tiene menos cada vez tendrá menos. ¿Qué ocurre en un sistema en el que la inteligencia artificial permite a gente subir hacia arriba, pero yo no tengo ni los recursos, ni la cantidad de datos, ni la financiación para pagarme 20 y tantos euros al mes para tenerlo? ¿Qué responsabilidad tiene un país democrático en intentar evitar la brecha entre sus capas sociales?
que tienen mucho que ver con la salud. ¿Cuál es el problema de la privacidad? Nuestros residentes, estoy convencido, no lo estarán grabando, seguro que utilizan ChatGPT, pero están metiendo datos de personas, no sabemos dónde van. Bueno, sí, sabemos dónde van a Estados Unidos. Y además, si lo han bloqueado, a lo mejor no sirven para entrenar al modelo, a lo mejor. Porque te tienes que fiar. Es cierto que, por ejemplo, en Madrid, dentro de Office 365, tenemos un entorno cerrado, protegido, en el que si las cosas no funcionan, el responsable es el SERMAS, que es el que ha contratado, o en la Comunidad de Madrid. Y puedes trabajar haciendo agentes con Copilot en un entorno cerrado. Eso por lo menos nos garantiza una cierta seguridad y además la posibilidad de colaborar, porque aquí individualmente, si no colaboramos, vamos a perder mucho, todos. Entonces, esas reflexiones quería traerlas para el debate, porque si no nos damos prisa y hacemos un análisis más que individual, colectivo, o nos vamos a quedar muy atrás. Los sistemas públicos difícilmente van a poder competir con los sistemas privados a la hora de evaluar, analizar, incorporar, implementar, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, formación, no en el modelo tradicional de formación, que yo creo que es instrucción más que educación, pero formación, formación, formación. Y ya no nos podemos formar además aisladamente. Rafa estuvo en nuestro último Datatón, ya no nos podemos formar individualmente, porque los retos son complejos. Y recordad, no intentéis ChatGPT para la clínica, porque sois mejores que ChatGPT. Pero para la parte de gestión administrativa, para ayudarnos en la formación y para mejorar la investigación, pueden ser muy útiles. Yo donde entraría lo último con ChatGPT es en la ayuda a la toma de decisiones con pacientes. Es lo último a lo que entraría. Con esto acabo. Muchas gracias. Sí, eso es, vamos a decir ahora. Bueno, después de todo esto estoy absolutamente segura que estamos todos en estado de shock y decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Esta es la situación base, ¿no? Decir, vale, vamos a ver. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener todos absolutamente claro es que enfrentamos una innovación absolutamente disruptiva. De toda la vida se ha sabido que la innovación, uno de los problemas más graves que tiene es el ritmo de absorción. La velocidad de la innovación por primera vez en muchísimo tiempo ha ido escalando, 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 pero en estos momentos la innovación va a unos ritmos que superan la capacidad de absorción. Por tanto, como seres humanos que estamos en la Tierra, tocamos todos los días, el tema es el pasito a pasito, cuáles son las cosas que sí que tenemos que hacer como profesionales, como organización, para que los fundamentos de aquellos que hagamos disminuyan el riesgo al máximo. Y volvemos, ¿qué hace un clínico? Ver a un paciente, introducir un dato. ¿El dato es correcto o no es correcto? ¿Qué hace una organización? Tener que evaluar y sistematizar que los procesos están en orden y que no mete más factores de riesgo. Y poco a poco esto va a tener un impacto. Ninguno de los que estamos aquí, ni todos juntos ni por separado, sabemos por dónde va a ir, pero lo cierto es que este señor trabaja todo el tiempo en esto. Este señor lleva años trabajando en esto y todos los que estamos aquí, los que estáis en la práctica clínica, vais a estar inmersos en esto que llamamos una innovación que nos coge por los cuatro costados. Así que, abierto el debate, tú querías hablar, habías pedido la palabra antes. Dos cosas que te quiero preguntar. La primera que me llama la atención es que es como que si esto fuera algo nuevo, el que los pacientes se te presenten a la clínica con información de GPT. Los pacientes se te han estado presentando en la clínica desde que tuvieron acceso a Google y se cogían los papers, se los leían y te venían, pues yo he leído que no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuántos años desde que eso empezó? ¿Cómo hemos sido capaces de absorber eso? ¿Lo hemos sido o no? Porque es que estamos en la misma situación con GPT. Dices que es un problema en la clínica. Claro que sí, tú no tienes tiempo. Esa es mi primera pregunta. Llevamos años intentando resolver ese problema. Segundo,
has hablado de la relación médico-paciente. La primera vez que yo estudié sobre la relación médico-paciente fue en un máster de salud pública en sociología. Antes no tenía ni idea de lo que era la relación médico-paciente. Hoy en día, en España no puedo hablar, porque yo he trabajado en el Reino Unido. Pero la relación médico-paciente no existe. Y dado la historia que ocurre aquí en España, que se va absorbiendo los desastres que ocurren en otros centros, en otros sistemas de salud, particularmente el británico, a lo mejor en España os vais a encontrar con lo mismo, que no va a haber esa relación médico-paciente, porque no hay suficientes médicos, hay muchos pacientes, y lo que pasa es que vas derivando al paciente del médico a la enfermera especialista de no sé qué, al no sé cuántos de no sé qué, a todos estos que no tienen la capacidad del médico general para hacer un resumen. Y así, que era lo que decías, te vas quitando del medio al paciente. O sea, ¿cómo vas hoy en día a proteger a esa relación médico-paciente cuando estás hablando con médicos que están en un centro todos juntos y están hablando, como en nuestro caso, tú estás a lo mejor en el suroeste de Inglaterra y te está hablando un médico que está en Manchester, porque es un centro donde están un grupo de médicos de atención primaria. Y luego ya no vuelves a hablar con ese médico, vuelves a hablar con otro. Eso, yo creo que poquito a poco va a llegar aquí, porque no hay suficientes médicos. ¿Cómo pensáis proteger esa relación médico-paciente? Una pregunta. Yo nunca he pasado de consultar en atención primaria. En especializada sí que es cierto que los pacientes venían con la búsqueda, con las 10 primeras entradas de Google. Yo no sé si eso era tan común en atención primaria. Pero en cualquier caso era mucho más fácil de imaginar y manejar, porque eran las 10 primeras. Ahora son explicaciones muy sofisticadas en la que, como ha contado David, lo que hacen es testar si tú te lo sabes o no te lo sabes. Y claro, como la explicación de Google, de ChatGPT está tan bien articulada, empieza a decir, y usted sabe esto, y usted sabe lo otro, y lo que usted me dice está de acuerdo con... O sea, en vez de ser al revés, es lo que usted me dice está de acuerdo con ChatGPT, no lo que me dice ChatGPT está de acuerdo con usted. Invierte un cierto tipo de relación. En cuanto al problema de los médicos, que menos médicos sobre todo, no solo es que falten médicos en número, es que falta tiempo de médico, porque el médico se dedica a hacer otras muchas cosas que no habría que digitalizar ni que automatizar. Rafa ha dicho algunas veces ha escrito por ahí. Claro, lo primero que hay que hacer es no hacer cosas. Claro, que no digitalizarlas, sino dejarlas de hacer porque no hay que hacerlas. Pero eso requiere tiempo también para ponerse a hacerlo, llegar a acuerdos y decir, esto no se hace. Pero claro, estamos como hámster metidos en una rueda. Decimos, es como ese meme de la rueda cuadrada que dice, no, espera, no me paro porque estoy muy ocupado. Llega un momento en que nos metemos en dinámicas muy difíciles de salir. ¿La inteligencia artificial nos puede ayudar? Sí, pero ¿quién tiene que definir en dónde? Vosotros. No puede definirlo el de arriba, que normalmente no sabe qué está pasando. Perdón, esperábamos bien, sí. No el de arriba y no el de abajo, sino un grupo de gente que tenga un input y conocimiento en las diferentes áreas. No el médico de atención primaria y no el gerente, sino una combinación de individuos. Por incidir un poco en este tema de dos apuntes. Lo de la lista de Google y lo que viene a gente ahora con ChatGPT es cualitativamente diferente en el aspecto en el que ahora las respuestas están absolutamente personalizadas al caso clínico. Y además estos modelos tienen un problema que se llama psicofancia, que es que tienden a responderte para quedar bien contigo. Son modelos que, como decíamos, han sido entrenados por humanos y se han entrenado para ser amables contigo y dar un poco que darte la razón. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto, se ha comprobado, y ahora os cuento mi anécdota personal,
depende de cómo le preguntes, le presentes un caso clínico al modelo de lenguaje, el mismo caso clínico, cambias dos palabras, el orden de los síntomas y las recomendaciones son muy distintas. Entonces los pacientes os están viniendo ya no con una lista de no con información, sino con información perfectamente ajustada a su caso y muy convincente. O sea, y que encima probablemente les estén diciendo lo que ellos querían escuchar. Que a veces el papel de un médico de familia es decirle a la gente lo que no quiere escuchar. ¿Vale? Caso personal mío, muy breve. Yo hace mes y medio, levantando el sofá en mi casa, me rompí el tendón distal del bíceps. Ya no, mi bíceps no funciona. Me fui a buscar bibliografía, hostia, ¿qué hago? Porque me opero, no. El tema es que te operas o no te operas. Si te operas estás 6 meses jodido, 5% de parálisis del radial, bueno, una movida. Hostia, me opero, no me opero. Claro, me metí en Open Evidence, oye, cada vez que le preguntaba, a veces me decía que me tenía que operar, porque yo era un tío de 49 años y que tenía, otra vez me decía, no te tienes que operar. ¿Sabéis lo que me tomó la decisión que al final no me operé? Dos cosas. Una, me puse a mirar en YouTube y encontré a varios tíos de 50 años que hacían pesas ahí, que estaban de puta madre y que no se habían operado. Dije, joder, si un humano hace pesas que yo no hago, digo, tan mal no me debe ir. Y la segunda le pregunté a un primo mío que es trauma y que tengo cierta confianza con él, y la traumatóloga que me atendió en un hospital, y me dijeron literalmente, yo si fuese tú, no me operaba. Y eso es una máquina, no te lo voy a decir nunca porque no es un humano. Entonces la relación médico-paciente, es cierto que cuanto más relación tienes, más confianza te da si fuese tú. Pero creo que la clave de un médico es que el paciente le va a preguntar, oiga, y si fuese usted, y si fuese su madre, ¿usted qué haría? Eso es irreemplazable, porque eso es lo que te da la tranquilidad que dices, bueno, si esta persona me está diciendo como ser humano que él no se operaría, pues no, y yo no me he operado. Nada, eso último es que ya hay mucha gente te dice, no, es que no es mi problema, es su problema. Muchos médicos que ante esa cuestión de usted qué haría, dicen, no, es que no es mi problema, es su problema. Hay escape para todo, ¿no? Y la que hace la inteligencia artificial, lo que habéis dicho de querer agradar, es que es terrible, es así, y se ha estudiado el tema de suicidio, el tema de salud mental especialmente, ¿no? Esa sensación de que siempre. Y también el peligro, tú has dicho, no usemos para la clínica, pero es para lo que se está usando, precisamente. Y yo todavía no conozco ni una sola aplicación para limitar la burocracia en la consulta basada en los prompts de ChatGPT, con lo cual alguien nos toma el pelo, ¿no? Pero es que nos gusta más lo sofisticado de lo que realmente es. Entonces, sé que es un poco simple decirlo. Al final, ¿qué hacemos? ¿Estamos en contra? ¿Estamos a favor? Ya sé que no es así la simpleza, ¿no? Pero realmente la cantidad de peligros, que yo creo que es casi lo que más hemos dicho, ¿no? Sí. Con unas ventajas que intuimos y que hemos visto en algún caso, pero realmente estamos viendo muchos peligros al respecto. Sí es bueno tener una opinión global diciendo, o se arreglan esta cuestión de estos peligros, o si no, bueno, vamos a intentar ser prudentes en la aplicación y en la introducción realmente. Cosa que a nivel macro o superior no parece tal. Metemos los escribas digitales. Quirón ya lo hizo hace años, respecto a las consultas en sus sistemas, ¿no? La Comunidad de Madrid lo quiere meter, lo de diagnóstico de enfermedades raras, bueno, pues una serie de exposición de síntomas y vamos a tocar a ver si me salta la casualidad de que me dice que se parece a algo, con graves errores, ¿no? Es decir, si es bueno, y también como sociedades científicas, ¿qué posición tenerla, no? Es decir, o están insistiendo repetidamente en los peligros para que al menos la gente sea prudente. Cosa que así podríamos transmitir en los profesionales, pero no tanto en la población general, que en ningún momento oye, salvo alguna noticia escandalosa o de graves errores, respecto a los peligros. ¿Qué actitud nos parece más? ¿O un equilibrio? Yo creo que una predicción que yo haría es, vamos a tener, no sé si conocéis el caso del Terac 25, que es un sistema de radioterapia que cuando el software se hacía de aquella manera, se hacía bien, un paciente murió por una radiación excesiva, echaron las teorías para atrás y vieron que habían muerto, no sé, 4 o 5 pacientes en los años 70. Creo que la IA es inevitable que tengamos un evento Terac 25 y de repente alguien en Estados Unidos demande porque se ha muerto alguien, no ha habido un efecto adverso por utilizar inteligencia artificial. Y me temo que el que va a ir a la cárcel va a ser el médico
que firmó eso, no el informático que lo diseñó. Y respecto a esto, para mí, creo que si yo fuera a las sociedades científicas estaría de cabeza, y es ahora lo que hay, en la evaluación de estos modelos. En eso hay muchísima tela que cortar y los clínicos tienen muchísimo que decir, porque es un campo que está muy verde, todavía no se sabe cómo evaluar esto bien, y vamos, es un campo que si yo tuviera que hacer una tesis doctoral ahora, la haría en ese área. Y creo que es importantísimo que los clínicos estén dando la lata con eso, de queremos ser los líderes en la evaluación de estos sistemas. Yo contestaba como un famoso político, vamos a ganar pero no sabemos quién es. Con esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, es muy divertido, te lo puedes pasar muy bien en la parte de investigación. Cuando uno se juega con su firma, quién es responsable, como ha dicho Julio, ahí pone debajo, en ChatGPT, esto puede cometer errores, ellos ya se han quitado, porque la inteligencia artificial no puede asumir, no tiene personalidad, por tanto, no asume la responsabilidad. Y además, si le preguntas a ChatGPT si son un dispositivo médico, ya sabéis, la ley de IA te dice que no, que ellos lo único que hacen es gestionar información, aunque inducen o pueden inducir toma de decisiones. Al final, un humano es el que firma y ese es el responsable. Luego no puede decir es que el ChatGPT se confundió, mala suerte. Entonces, a mí me parece que aplicarlo, y eso las sociedades, prohibirlo no tiene ningún sentido, hay que alfabetizar, educar a la gente y que entienda los riesgos que toma cuando utiliza estas herramientas. Prohibirlo me parece totalmente inútil. Y es cierto que es muy útil para contestar correos electrónicos que probablemente no tendrías ni que contestar, porque no tendrían que mandártelos, pero quitarte toda esa carga de correos electrónicos o de hacer planillas para hacer las guardas, todo ese tipo de cosas, es por donde yo empezaría a juguetear sin que afecte a una relación tan sensible como es la relación con el paciente, donde el que firma se la juega. Yo quería decir una cosa con respecto a lo que estáis comentando del papel de las sociedades científicas. Es decir, vamos a ver, aquí estamos ante una situación de riesgos potenciales y beneficios por descubrir. Este es el tema. Bueno, es que tenemos riesgos identificados. Y los riesgos identificados están desde el punto de vista de bioética, de control, de calidad de los datos, de formas de introducir, de metodologías. Es decir, no es que tenemos un vacío absoluto de lo que este caos implica. Tenemos una situación confusísima, compleja, pero también tenemos un checklist de todos los, de criterio por criterio, que va aumentando según la propia experiencia. Y aquí es donde aplicaríamos a la responsabilidad de abajo arriba y de arriba abajo. Es decir, desde el médico y yo qué puedo hacer, y tú eres responsable de entrada de tu dato primario, de tu relación médico-paciente, de entender que ese ChatGPT no te sustituye, de que la relación médico-paciente ha sido, y como tú bien decías, y durante tiempo, un problema del cual ya no hablamos. No estamos en hace veintitantos años con Michael Balin definiendo los 5 minutos para el paciente para prevenir un suicidio. O sea, ha habido una transformación. Otra cosa es, como tú también decías perfectamente, y que hemos hecho en todo este tiempo. Porque si nosotros como estructura o como país decimos, ¿y cómo hemos introducido la historia clínica electrónica? Amigos míos, yo doy fe de que la diferencia entre los países de cómo se ha abordado la primera fase, por llamarlo así, de digitalización es inmensa, inmensa. Por lo tanto, aquellos países que hayan tenido un mínimo orden hasta ahora en los procesos de digitalización van a tener una mejor base de sustento, tanto los clínicos, las sociedades científicas que han participado en grados completamente distintos en un país o en otro. O sea, hay ámbitos donde los colegios profesionales son auténticos responsables y han participado intensamente en los grupos clínicos, en los grupos lo conocemos. Y en esta fase que estamos, la pregunta sería ¿en qué lugar estamos nosotros sobre esos factores de riesgo que nos diferencian, las fortalezas que haya y el paso a paso y la exigencia y la corresponsabilidad de cada uno? Cuando un médico de primaria mete un dato clínico, tiene que saber que tiene una responsabilidad. Cuando unas sociedades científicas no nos preocupamos de la semántica clínica
a pesar de que tenemos a la Real Academia de Medicina produciendo diccionarios semánticos desde hace años y no nos entendemos unos con otros, y los diccionarios semánticos y de organización están en el Reino Unido, desde hace 25 o 30 años. Si la interoperabilidad del lenguaje no funciona, estoy hablando de cosas muy básicas de los procesos hasta ahora. Esto no llega sobre un vacío digital, esto llega sobre una experiencia acumulada digital. A mí personalmente, me disculpáis porque me introduzco así, pero a mí lo que me preocupa es nuestra cultura de introducción de transformaciones dentro de nuestras organizaciones sanitarias. Eso es lo que me preocupa. Lola, que es un poco calvinista, y entonces... Sí. No, últimamente estoy muy radical yo con los calvinistas, ni de broma. No, pero sí que es cierto que en este territorio, en lo que sí que sería necesario, y toco las sociedades científicas por hablar de un colectivo, es que esto no se puede dejar en manos de. Aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Y las sociedades científicas no deberían estar a la espera de a ver lo que dice el decreto que lo ordene, la orden de Bruselas. No puede ser. Esto es un problema, es una situación o problema o una circunstancia que toca a los clínicos total y absolutamente. No es un tema tecnológico, es un tema de práctica clínica con una nueva tecnología. Si no lo enfocamos así... Hola, perdón. Bueno, me llamo José Antonio, soy médico de familia jubilado. He estado durante 38 años en el mismo grupo, en Getafe. Y quería comentar 3 o 4 cosas que me han parecido interesantes. Primero, la calidad de la historia clínica. No se ha hecho ninguna evaluación de la historia clínica, nada. Y lo digo porque compañeros míos que en Getafe hacían la historia de forma adecuada, si iban a otro sitio, resulta que toda la medicación estaba metida en un único episodio. Y no hemos sido capaces de decirle a la administración, primero tiene que haber una buena calidad de la historia, porque si no, no funciona. Otra de las cosas que me parece interesante es sobre los fallos. Yo recuerdo que el equipo CESPRO, Juan Geroas, empezó con la historia de papel y le daba a sus pacientes la historia para que lo comprobaran, si estaba bien o estaba mal. Ahí está el dilema de quién es la historia. A lo mejor es nuestra, pero también es del paciente. ¿Y qué parte podríamos dejarles a ellos y qué parte no podríamos dejarles? Que eso también me parece que con todo esto de la inteligencia artificial sería interesante. Otra cosa más, estáis hablando de comunicación, relación médico-paciente. El 70% de la comunicación, todos lo sabéis, no es verbal, es postural, no sé la palabra, es lo que te dice el paciente, que te está diciendo cantidad de cosas, cómo se sienta contigo, si le das la mano al principio, si le das la mano al final, si le coges, si no le coges, eso no puede ir nunca en una inteligencia artificial. Y ahí sí un poquito, como ha comentado la compañera, que importantísimo la atención primaria en la longitudinalidad. A mí mis pacientes, aunque veían y estudiaban en ChatGPT, incluso me decían, cuando tenían una operación importante de cardio, que tenían que poner una bola, me preguntaban, doctor, ¿me opero? Y hombre, si tienes la indicación te tienes que operar. Pero claro, eso significa que tiene que haber un médico durante mucho tiempo para que te ganes al paciente. Porque, de hecho, a mí me lo han dicho los pacientes, es que cuando tú llegaste eras tan joven que no te hacíamos ni caso. Así me lo han dicho. Entonces, claro, yo creo que la inteligencia artificial tiene un futuro, pero si hacemos las cosas un poquito mejor. Y simplemente como una cosa más dentro de lo que pueda haber. Y con más calidad, porque la calidad la hemos dejado. Tanto la calidad en la historia clínica y la calidad personal con los pacientes. No sé cómo vamos de tiempo. Estamos aquí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Miguel y yo no soy médico. Yo soy economista. Ya veremos si puedo dormir esta noche con todo lo que habláis aquí. Soy paciente. Como economista me preocupa lo de la eficiencia. Teniendo como existe un sistema público inmenso
con experiencia y con dinero prácticamente ilimitado, ¿qué están haciendo los chinos? Los chinos son ese sistema. No sé si luchan contra la medicina tradicional también. Por empezar, la eficiencia es un problema en sí misma. Hacer eficientemente cosas que no deberíamos hacer es peligroso, y eso es la primera reflexión que deberíamos hacer en los sistemas sanitarios, que dejamos de hacer, porque hacer eficientemente algo que no deberíamos estar haciendo es muy costoso, y de hecho vivimos consecuencias de algunas. Los chinos, claro, son lo que te cuentan es difícil saber exactamente. Ellos, la inteligencia artificial para ellos es algo muy integrado en su sistema cultural. Las decisiones además las toma uno o unos pocos. Ellos están acostumbrados a funcionar como una red. De hecho generan, luego hay que ver si funcionan, pero generan cabinas de inteligencia artificial donde tú entras y la cabina te hace todo el chequeo y te da diagnósticos. China probablemente no tenga todo el mismo acceso a la sanidad. Es una sanidad pública siempre que pagues, muy heterogénea en su funcionamiento, pues son 1.200 millones. Claro, donde no tienen nada el que les ofrezcan asistencia. Hablábamos antes, yo estaba la semana pasada en El Salvador en una misión de diplomacia científica viendo cómo Bukele ha puesto Doctor SV. Claro, en un sitio donde no tienen nada, tú les montas algo en el que la inteligencia artificial es una ayuda y la gente lo vive muy bien. Pero claro, son en China y en El Salvador, que no son precisamente dos ejemplos de democracias como las que vivimos, donde las decisiones las toma uno, se cumplen, gusten o no gusten. Pero para China la inteligencia artificial es una prioridad, la inteligencia artificial en sanidad es una prioridad, y especialmente en lo que aquí llamaríamos asistencia en atención primaria, especialmente con estas cabinas de IA. ¿Es eso lo ideal? Cuando no tienes nada así, cuando tienes un sistema como el nuestro, no debería ser eso lo ideal. En China, lo que yo sé de China es que están haciendo una cosa que yo creo que habría que estudiarlo bien, analizarlo bien, pero puede tener cierto sentido, que es que utilizan estas cabinas como un sistema de captura de anamnesis, de tal manera que te ahorras, claro, eso es lo que nos tenemos que ahorrar, eso, ¿no? Que es la charleta de 10 minutos contándote una cosa súper poco definida. Entonces la IA hace como de primer filtro, el paciente interacciona con la IA organiza un poco la narrativa al paciente y ya le llega al médico un poco más organizada. ¿Que eso es bueno, que eso es malo? Eso es lo que yo no estoy tan seguro, pero es una de las maneras que nos están aplicando. En eficiencia me refería a que ellos están haciendo, corriendo un modelo con mucha gente, que a lo mejor hay ideas que podemos copiar. No sé si es esa, no sé si lo aplican a administración, a diagnóstico, a imagen, no sé a qué. Lo que ellos sí que llevan ya años. En El Salvador el ejemplo es una cosa parecida. Lo que han hecho se llama Doctor SV, con financiación del Fondo Andino. Les han dado 150 millones de euros de préstamo soberano, y lo que han hecho es poner primero una aplicación que opera con datos que paga el propio gobierno, de manera que aunque tú no tengas para pagarte la consulta, accedes a ella. Primero hay un sistema de inteligencia artificial determinista que hace el primer cribado con los datos que mete el paciente, no demasiados, porque si haces una historia muy larga no te sirve. Con eso hacen un cribado. Si el paciente tiene algo que sugiere urgencia, lo mandan al hospital. Si no, lo que entran es en una segunda llamada con un médico que está en un call center. Van con bata y pijama, que me pareció extraño, pero bueno, supongo que el hábito hacia el monje y los tienen así para que la gente no sienta la diferencia. Hacen una teleconsulta tomando incluso constantes a través de un sistema de pantalla que les proporciona Google. A partir de ahí elaboran una hipótesis de trabajo y pueden mandar al paciente o hacerse una analítica o hacerse pruebas de imagen, o les pueden prescribir. Claro, eso cuando antes no tenías, porque vivías en medio de la selva, no tenías, es una ventaja enorme. Hay otra que es que qué proceso intelectual se produce cuando tú tienes una relación cara a cara con un médico y te evalúan con información que no es hard, que no es estructurada. ¿Y cómo influye eso en la toma de decisiones? No lo sabemos, todavía no lo han validado, están investigándolo ahora y lo que quieren saber es cómo funciona. Pero es un sistema muy parecido al chino, lo que pasa es que no tienen para las cabinas. Sí, compartir un miedo. Quiero decir, el viernes pasado
vi en el British Medical Journal que el sistema inglés ha dado a Palantir un contrato de 330 millones para que digitalice y haga uniformice los diagnósticos. Ahí tuve claro que van a robar todos los datos. O sea, todos los datos médicos digitalizados se los quedan. Y para entrenar modelos. Si hoy en día los datos es el petróleo, es el carbón, es la mina, lógicamente los datos sanitarios que valen mucho dinero los van a utilizar. Y los van a utilizar para hacer pasta. Entonces, yo tengo una sensación con esto de tensión. Porque estamos viendo temas de macroeconomía que nos superan. Son niveles de tanto dinero y de alta complejidad que a nivel de clínicos asistenciales o de sistemas sanitarios de un país concreto somos muy poquita cosa para enfrentarnos a eso, ¿no? Y yo a nivel ético digo, pues si al final todos los datos que yo estoy aquí tecleando para la máquina potencialmente van a ser posiblemente robados o utilizados, ¿esto es ético o es más ético volver al papel? Es que se puede volver en contra del paciente o no. Hay unas cuestiones éticas muy fuertes ahí detrás, ¿no? Entonces, compartirlas y a ver qué os parece. El espacio europeo de datos sanitarios tiene como objetivo vender los datos. O sea que esto ya más claro no puede ser el propósito. ¿Cuál es el problema? Que nuestra soberanía estratégica en Europa tiende a cero. Que esto o lo tienen los chinos por un lado o lo tienen los norteamericanos, porque nosotros vamos a construir fábricas, están las factorías de IA, y lo que a Elon Musk le cuesta 122 días poner en Memphis, a nosotros vamos todavía por los pliegos. Entonces, claro, tenemos un problema, que hay cosas que son inevitables. Ante lo inevitable lo mejor es colaborar, pero hay que colaborar para mejorar tu posición y tus valores. Y no veo una defensa de los valores creando infraestructuras, simplemente poniendo regulaciones que la gente se salta continuamente. Y además la regulación es la regulación de la regulación de la regulación. Es decir, yo hace nada teníamos un foro precisamente del marco regulatorio y llegó un momento que yo al presidente de la mesa y digo, pero vamos a ver, y de todo lo que habéis contado, porque era cada comunidad autónoma con su aparato regulatorio, Europa con el suyo, el otro con el suyo, y al final dices, pero ¿y cómo controláis esto? Y decía, no, esto es incontrolable. Quiero deciros, la realidad es como es, vamos a ser claros, nos toca vivir este momento de transición y deciros una cosa, no nos preocupemos, porque sustos los hemos tenido con papel. De la primera vez que yo llegué a un hospital a hacer la implantación de una historia clínica electrónica, le pedí al que llevaba las historias clínicas, por favor, súbeme una historia de papel al azar completamente y tráemela. Hasta esto fue el destino. La abro y había un tema de trauma. Cirugía en pierna derecha, página 1. Paso a la página, cirugía en pierna izquierda. Lo juro, esto yo no doy crédito, lo pongo a modo de ejemplo para provocar este final de sesión. Lo que sí que os puedo decir es que en el último informe que tuvimos ocasión de hacer entre las sociedades, en aquello de qué es lo que hay que hacer, hicimos un estudio sobre aquí y ahora, en el siglo XXI, en el año 2025, sobre calidad de los informes de alta. Tema 1. Tardamos 2 años en intentar descubrir de qué manera pedíamos los datos, porque si alguna comunidad autónoma no los daba, nos quedábamos sin datos. Transparencia, 0. Eso es dato. Segundo, después de 2 años decidimos que lo íbamos a hacer ese estudio para ver cómo estaban las cosas con los datos ligado a todo lo que hemos estado hablando, hacerlo con los miembros de esas sociedades, porque nadie podía decir que no les preguntásemos. Y los resultados del informe, como bien estabas comentando, pues nos ponen de manifiesto que llevamos 30 y tantos años sin una evaluación de las historias clínicas electrónicas, sin una evaluación seria de lo que son los profesionales sanitarios y la responsabilidad que tienen en la introducción de los datos, y que con todo ese dinero que ha venido supuestamente de la Comunidad Europea y que no sabemos cómo se va a mantener, porque esa va a ser la siguiente, la pregunta que tenemos es cuántos proyectos hay de gestión y gobernanza del dato, que es el ámbito en el que desde nuestra perspectiva podemos actuar. No sé si me explico, es en nuestro ámbito donde podemos estar, es qué hacemos como clínicos, qué hacemos como sistema, qué hacemos como organización. Y lo demás es ir poniendo
progresivamente las incertidumbres e intentarlas resolver. Y yo creo que con esto y un descanso, iba a decir un bizcocho, pero no nos van a dar un bizcocho, terminamos la sesión. Muchísimas gracias a todos.